Cuando empezamos a hablar del panel, tanto con Diego como con Sergio, pensé que valía la pena verlo, el tema del talento desde un punto de vista un poco distinto, un ángulo distinto, porque me imaginaba que mis colegas iban a cubrir las cosas que yo les puedo contar de LAN, que se parecen mucho a las cosas que hemos hablado. No es que no voy a hablar nada de LAN, pero creo que vale la pena verlo desde el lado del desafío de país que tenemos, como dice el título, hacia el liderazgo del futuro. ¿En qué momento estamos en la Argentina hoy con respecto al talento y cómo lo vinculamos eso a la mejora de productividad, mejora de competitividad para seguir progresando? Creo que eso es interesante y por otro lado a mí me gusta mucho no hablar de los temas que me obsesionan, con lo cual me van a tener que escuchar por lo menos durante 10 minutos, espero no aburrirlos. Un hilo conductor y que ocurrió en las 3 exposiciones y que también lo tenemos en LAN, es que la Argentina es un exportador de talento directivo. Lo dijeron los 3, en LAN somos, en LAN Argentina, abastecedor de gerentes y jefes para todos los países del holding de una manera muy intensa. Hasta hemos llegado a contratar jóvenes profesionales directamente de universidades argentinas para que se vayan a trabajar a otro país. Y está lleno de gerentes en todos los países en los que opera el holding. De hecho, ya empieza a haber voces que si le preguntás a algún chileno o algún brasilero, ya piensan que hay demasiados argentinos dando vuelta, pero bueno, somos inevitables. Somos inevitables, estamos acá, en el medio de los dos, y nos tienen que aguantar. Pero fuera de broma, no hay ninguna duda que Argentina tiene talento directivo, talento ejecutivo, y lo prueban las multinacionales que usan a su filial en la Argentina como fuente de abastecimiento. Entonces, partiendo de ahí y pensando en la Argentina que viene, en la que querríamos tener, en los desafíos que vamos a tener, y sobre todo haciendo hincapié en cuál es el rol que se nos debería exigir a nosotros, como ejecutivos, como empresarios, como las personas capaces de articular el capital y trabajo para que haya crecimiento y para que haya un mejor crecimiento. Creo que vale la pena hacer un pequeño repaso de dónde estamos y hacia dónde pensamos que deberíamos ir y qué se nos debería pedir a personas como nosotros. Y también qué no se nos debería pedir, porque creo que dentro de las confusiones que vivimos en nuestra sociedad es pedirle a cualquiera cosas que no tienen que ver con el rol que tiene que cumplir en la sociedad. A ver si me puedo explicar. Primero, ¿dónde estamos? Hoy hay algo innegable. Desde el año 2003 hasta hace un par de años tuvimos una fuerte creación de empleo y por ende una mejora en el consumo. Mejora del consumo no durable, mejora del consumo durable. Quizás no para el champán, pero seguramente en la misma proporción, pero una fuerte mejora de las ventas de supermercados, las ventas básicas, aún descontando el aumento de población y un aumento muy fuerte de consumos no durables, automóviles, motos, electrodomésticos. O sea que hoy estamos parados en un lugar mucho mejor que el que teníamos en el 2000. No digo en el 2002 porque es una evidencia, muy evidente, pero comparado con cualquier momento, el mejor momento de la convertibilidad, hoy tenemos mejores niveles de empleo que se derivan en mejor nivel de consumo y al menos mejor calidad material para la mayoría de la población. Dicho esto, hay 2 claras nubes en ese panorama. Uno es que hace 2 años que esto no mejora, o sea que llevamos 2 años sin crecimiento, con lo cual la fórmula por la cual llegamos hasta acá es evidente que no vamos a poder seguir utilizándola porque nos vamos a quedar en el mismo techo en el que estamos. Y segunda nube, más negra para mí, quizás todavía que la primera, es que no hemos sido capaces en estos años de alta generación de empleo de bajar el nivel de empleo en negro. Hoy, depende de quién lo mida, el empleo en negro está entre 35 y 40% del total de la población. Trabajar en negro es algo muy diferente de lo que acabamos de escuchar. O sea, si nosotros nos imaginamos las preocupaciones, el día a día de los empleados que trabajan en nuestras empresas versus alguien que trabaja en negro, es casi como que estamos hablando de 2 planetas distintos, no 2 países, ¿no? O sea, un empleado
a la que le preguntás si sos capaz de decirle que no, si no quiere hacer 45 minutos en auto para ir a Pacheco, o si quiere trabajar medio viernes, ¿no? Versus alguien que gana mucho menos, que no tiene cobertura de salud, que no tiene cobertura profesional, previsional, que no tiene seguridad en su trabajo porque mañana se puede acabar, no tiene nadie que lo proteja, nadie que defienda sus derechos de su trabajo, nadie que defienda las condiciones de su trabajo, y que además, por eso mismo, está en una relación mucho más débil frente a su empleador que, ni hablemos los gremios que yo tengo en LAN, que para mover la fotocopiadora a la oficina le tengo que pedir permiso al delegado, ¿no? Y esa persona además, como cobra en negro, no tiene acceso al crédito, o no tiene acceso al crédito normal, y no puede comprar a crédito todas las cosas que los demás sí pueden. Con lo cual, si yo tuviese que decir cuál es la asignatura pendiente que tenemos como sociedad, es la inclusión social. Y la inclusión social son un montón de cosas, inmateriales y materiales, no son solo las materiales, pero dentro del campo material, el trabajo en blanco o trabajo en negro es todo. Es todo para estar excluido hoy y para seguir excluido mañana. Y para que tus hijos sigan excluidos. Con lo cual, si tuviésemos que pedirle algo al empresariado, al que maneja el capital, al que es capaz de combinar el conocimiento, el capital y el trabajo, es que genere más empleo en blanco. No digo que con eso vamos a hacer una sociedad muchísimo más igualitaria, pero seguro que vamos a empezar a recorrer ese camino. Lo primero que surge en la mente cuando hablamos de que el trabajo en negro es indigno, como lo llaman los sindicatos, o es indecente, es que hay que combatir la evasión, ¿no? Sería la primera consecuencia lógica. Si quiero disminuir el trabajo en negro, tengo que combatir la evasión, y obviamente eso es así. Pero me parece que también es una manera equivocada de poner el énfasis. Me parece que lo que tenemos que tratar de entender es cuando le preguntamos a alguien que evade por qué evade, escucharlo y tratar de entenderlo, y el que evade tiene una frase que es bastante común y todos la hemos escuchado. Si pago todos los impuestos, tengo que cerrar, ¿no? Eso es lo que escuchamos a cualquier persona que nos explica por qué evade. ¿Qué está diciendo él desde el punto de vista económico, microeconómico? Él nos está diciendo es, la combinación de capital y trabajo que yo soy capaz de hacer y que por ende puedo contratar a determinados empleados, es de tan bajo valor agregado, tan precaria, que solo soy capaz de generar unos ingresos que sirvan para producir productos mediocres, generar trabajo mediocre, pagar salarios mediocres y no pagar los impuestos. Entonces, obvio que hay que perseguir la evasión, pero aunque parezca una verdad de perogrullo, la única manera de disminuir el trabajo en negro, en serio, es aumentar el trabajo en blanco, ¿no? Parece una tontería esto que estoy diciendo, pero la disminución del trabajo en negro va a venir porque la gran mayoría de esas personas que trabajan en negro puedan conseguir trabajo en una empresa que es formal, no tanto porque esa empresa se blanquee. Segunda observación, el que existan en el mismo sector empresas que trabajan en negro o en gris, porque nadie está en negro completamente porque es imposible, y otras que están totalmente en blanco, lo que genera es una competencia desleal gigantesca para la pyme que paga los impuestos. ¿Por qué especifiqué la pyme? Porque esa brecha, ese subsidio que está recibiendo el que evade, el que sí lo puede, el que se puede sobreponer somos nosotros. Somos las empresas muy grandes que, como tienen una cantidad de capital, una cantidad de conocimiento y una cantidad de métodos, puede competir con el que trabaja en negro porque su diferencia de productividad es tal que no le compromete su rentabilidad. Ahora, el que está en el medio está muerto, y sobre todo está muerta su posibilidad de crecimiento. Y esa competencia desleal del que evade es una de las principales causas de la falta de crecimiento de las pymes en Argentina. Nosotros, todos los estudios que se hacen de entrepreneurship en Argentina muestran que Argentina es una sociedad muy emprendedora,
que dan unas tasas de emprendedores muy altas, entre otras cosas porque hay que buscarse la vida, ¿no? Porque si no, no podés vivir. Pero también muestran que tenemos lo que se llama enanismo empresario. Las pymes en Argentina no crecen. Las grandes empresas en Argentina son casi siempre las mismas, década tras década. Solo una pyme crece en general cuando la compra una multinacional, que es capaz de conectarla a un enchufe de capital y de redes y de conocimiento que pueden llevarla a hacer las cosas como las podemos hacer en nuestras empresas. Y las que tienen que generar el empleo en blanco son las pymes, no van a ser las grandes empresas. Las grandes empresas nos pueden dar otras cosas. Entonces, condenamos a la pyme, que está medianamente organizada, a no crecer, porque justamente todas las cosas que tiene que hacer para ganar productividad y crecer no se pueden hacer en negro. Vos no le podés vender a Walmart en negro. No podés ser un autopartista y venderle a Ford en negro, que son clientes exigentes y que te van, como explicabas recién, escuela de los autopartistas en Argentina. Pero tenés que ser un autopartista en blanco, si no te quedarás produciendo autopartes para vender en Warnes, con una calidad mucho peor, con una eficiencia mucho peor, con mucho menos bienes de capital por cada unidad de producto que hagas. Entonces no podés invertir en tecnología en negro, no podés exportar en negro, no podés venderle a un cliente grande en negro, no podés ofrecer una relación laboral de largo plazo con capacitación, con desarrollo, con crecimiento. Lo único que podés ofrecer es precariedad y es mediocridad. El que crece, la pyme que crece, pierde la ventaja competitiva de evadir. Y entonces se queda mitad negro, mitad blanco, y tampoco puede asomar demasiado la cabeza, porque si asoma más la cabeza, llega a la FIP con mucha más alta probabilidad. Mucho hablamos de impuestos distorsivos y la verdad que la gente no sabe muy bien qué quiere decir distorsivo. Ya distorsivo es un sinónimo de mal impuesto, pero distorsivo lo que quiere decir es que es un impuesto que además de recaudar está generando un comportamiento económico que es negativo para la sociedad. Entonces el impuesto más distorsivo de todos es el que una empresa paga y otra no paga. Entonces el foco debería estar en cómo hacemos para que esas pymes que están en blanco y que tienen potencial puedan crecer y puedan desarrollarse. Entonces ahí voy a dar dos ejemplos. El segundo va a ser LAN, pero el primero va a ser otro que también vivo de cerca, y así también tenemos un representante pyme en el panel. Yo hace 7 años creé una empresa láctea que se llama Pampa Cheese, y se llama así porque está dirigida al exterior. No inventé nada, sino que me fui a Nueva Zelanda y vi cómo eran las empresas exportadoras neozelandesas, que es el líder mundial de exportación de lácteos. Y no hay informe lácteo que no diga que Argentina es el pulmón de crecimiento del consumo lácteo en el mundo. Entonces creé una empresa a imagen y semejanza de lo que es en Nueva Zelanda, en un pueblo de la ciudad de Santa Fe que se llama Colonia Progreso, que tiene 2.000 habitantes, que está cerca de Esperanza, ¿no? La ciudad que está más cerca se llama Esperanza. O sea, pasando por Esperanza, llegás a Progreso, ¿no? Es un lugar lindo del país. Es un lugar lindo del país que son todas colonias fundadas por una de las pocas inmigraciones organizadas que tuvo el país a mediados del siglo XIX. Y hice esa empresa, como son en Nueva Zelanda, que ¿qué características tiene? Como están dirigidas al mercado mundial, son fábricas monoproducto, se hace solo una sola cosa, dirigida a exportar por el volumen que haces, con alta tecnología y alta escala. Y entonces yo decidí hacer queso mozzarella, no como el que hacía mi amigo Javier González Fraga, que hoy salió, que terminó su ex empresa de quebrar, que Javier es tenés un competidor delicatessen, mozzarella de búfala. Nosotros hacemos barras de mozzarella de 4 kilos dirigidas a todas las cadenas de pizzerías del mundo. Hoy Pizza Hut abre un Pizza Hut por día en China. Y todavía los chinos no empezaron a comer pizza. O sea que tenemos la chance que en unos años vos vengas a hablar de LAN como pymes y de esta empresa como la gran empresa. Ojalá hablemos de las dos como grandes empresas. Bueno, hoy, 7 años después, y de muchos inconvenientes, se procesan en ese lugar 250.000 litros de leche por día y sale un contenedor por día
al mundo, a unos 11 países, ¿no? Pero ¿a dónde quiero ir con este ejemplo? Hoy ahí trabajan 48 personas. En Colonia Progreso, que nuestra planta es como si fuese General Motors, ¿no? El pueblo tiene 2.000 habitantes. Trabajan 48 personas que ganan 16.000 pesos por mes en blanco. Atilra, el gremio lácteo, muy potente, exige esos convenios colectivos. Enhorabuena que los trabajadores pueden cobrar eso y nuestra empresa, por la eficiencia que tiene, lo puede pagar. En blanco, cobran en el banco del pueblo, acceso al crédito, obra social muy buena, jornada de trabajo 5 días, 8 horas por día, ¿no? 16.000 pesos por mes. En la pirámide de la Asociación Argentina de Marketing, clase media alta, ¿no? De los 48, 40 tienen secundario terminado y 8 no tienen secundario terminado. Alrededor de ese lugar, que está en el medio de la provincia de Santa Fe, hay un montón de pymes lácteas, casi todas en negro. Y la gente que trabaja en esos lugares cobra menos de la mitad de lo que cobran y tiene condiciones de trabajo mucho peor. Pero el punto que quiero hacer es, cuando entraron a Pampachís estas 48 personas, tenían la misma capacitación o las mismas habilidades que tienen los que ganan la mitad en negro a 10 kilómetros de ahí. O que tenían algunos empleados de las empresas que estamos acá cuando tuvieron la suerte de poder conseguir ese trabajo. O sea que no es que nos falte talento como sociedad, ni talento directivo, ni talento de esa persona que no terminó el secundario. Lo que necesita es un lugar donde poder desarrollar ese talento de una manera digna, y esa manera digna es en blanco y con unos niveles de productividad mucho más altos de lo que tiene esa pyme que vende queso en negro en el mercado local, ¿no? Bueno, y el segundo ejemplo, obviamente, que voy a dar es LAN. Nosotros hoy somos en Argentina 2.800 personas que cobran en promedio, me lo dieron ayer, 23.500 pesos. Si saco los pilotos y los gerentes, que son dos grupos especiales, 19.400 pesos de saldo bruto promedio, de gente que el 90% solo tiene secundario. Hay algunos técnicos, pero la inmensa mayoría solo tiene secundario. Y esas personas, cuando entraron a LAN, tenían las mismas capacidades que tiene un empleado de shopping o un empleado de un chino o un empleado de una pyme industrial en negro. Pero tuvo la fortuna o tuvo la impronta o lo que sea para poder llegar a entrar en un lugar como este. Nosotros en Argentina tenemos Brasil, Colombia y Chile tienen casi el triple de tráfico aéreo doméstico que Argentina. O sea, el mercado doméstico de aviación se podría duplicar en 5 años y me quedo corto si es por un tema de demanda, ¿no? O sea que podríamos generar el doble de empleados que ganen 19.000 pesos por mes, de gente con secundario terminado, no técnicos en aerodinámica, ¿no? Obviamente, en el caso de LAN, para que eso ocurra, tendríamos que poder empezar a hablar de productividad, que entonces es el segundo corolario. Hoy la palabra productividad en Argentina está casi prohibida. Exacto. Y productividad se asimila a despidos. Bueno, en un entorno de crecimiento, la mejora de productividad es mucho más fácil de conseguir que en un entorno de estancamiento. Porque podés conseguir esa mejora de productividad sin tener que despedir gente. Y de justamente lo que estoy hablando es de cómo crear más trabajo en blanco. Y en el caso de Pampachís, todo lo que yo hablaba de la competencia desleal, lo mínimo que tendríamos que conseguir es no entorpecer a las empresas en blanco que quieren crecer.